Bendiciones. Vamos a tener que tener un nuevo elemento donde enganchar la mascarilla cuando se lo quite. Vamos a ir en oración una vez más delante de nuestro Dios y rogarle que nos hable hoy por medio de su palabra. Padre, nosotros en esta mañana queremos agradecerte por tu bondad, tu misericordia, por habernos preservado, no solamente del virus que está azotando a muchos, sino también del paso de la tormenta, en el cual conocemos de que ninguno de nuestros hermanos fue dañado por este fenómeno natural. Y sabemos que tú estás guardando nuestras vidas. Ahora te pedimos que de manera muy especial tú hables a nuestras vidas, que tú abras nuestros sentidos y que nosotros podamos dejar que tu Espíritu Santo, que vive en nosotros, haga una obra por medio de la palabra que será expuesta. Tú conoces las debilidades de quien va a exponer y te pido que tú me fortalezcas y que me guardes del error, Padre de los cielos. Bendice a tu pueblo en la mañana de hoy por medio de tu palabra. En Cristo Jesús pedimos. Amén. Bien, yo quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Hace 2 semanas nosotros vimos este pasaje, pero Dios llamó mi atención una vez más al pasaje y quiero compartirlo con ustedes. Obviamente ahora desde una perspectiva un poquito distinta. El mensaje anterior que nosotros habíamos predicado tenía como título Buscando a Jesús. Vimos una multitud que se había empeñado, hacía todo lo posible para buscar a Jesús, pero hoy yo quiero que veamos la misma multitud que sigue a Jesús, que está buscando a Jesús, pero no es lo suficiente. Así que el título del mensaje de hoy es Buscarlo no es suficiente. Buscarlo no es suficiente. Buscar a Jesús no es suficiente. Hay algo más que tenemos que hacer. Cuando nosotros tenemos hambre, un deseo natural, queremos satisfacer esta necesidad y nos embarcamos obviamente en buscar algo que satisfaga nuestra hambre para nosotros poder saciarnos. Cuando nosotros lo encontramos, obviamente, ¿qué sigue? Comerlo. No es suficiente solamente buscar el alimento, acercarme a él, tenerlo al frente mío. Debo proceder a comer. No basta solamente con buscarlo, debo proceder a comer, que es el siguiente paso. Muchos hoy día, cuando se les expone el Evangelio, responden con la siguiente frase. Sí, varón o siervo, yo estoy buscando de Dios. Es una frase muy común que nosotros escuchamos. Sí, yo estoy buscando de Dios, pero buscarlo no basta. Ahora hay que definir a lo que ellos llaman buscar, que es muy probable que no es de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, por eso no lo han encontrado. Buscarlo no es suficiente. Es necesario que nosotros no solamente le busquemos, pero que creamos en Cristo. Esta multitud buscaba a Jesús, pero no creía en Jesús. Es importante que tú le busques, pero que tú busques tener una relación con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y en la mañana de hoy yo quiero que nosotros le sigamos los pasos a esta multitud que siguió a Jesús. Siguió a Jesús por los milagros que ellos habían visto, por la multiplicación de los panes, cuando Jesús sanó a sus enfermos. Eso buscaban a Jesús, no por los motivos correctos. Buscaban a Jesús porque su hambre fue saciada. Y eso es lo que Cristo expuso ante ellos cuando vimos el mensaje de la semana pasada. Juan capítulo 6, los primeros versos, los versos 1 y 2, para que recordemos un poquito. Verso 1 dice, algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, el de Tiberíades, y mucha gente lo seguía, porque veían las señales milagrosas que hacía
en los enfermos. Verso 2, entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. El capítulo 6, los versos 22 y 24. Versos 22 y 24. Verso 22. Al día siguiente, la misma multitud dice que se había quedado en el otro lado del lago, se dio cuenta de que sus discípulos habían embarcado solos. Y allí estaba una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberíades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Verso 24. En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Habían estado con Cristo en la multiplicación de los panes, un milagro que ellos vieron, y por alguna razón todavía la multitud estaba ahí. Y al día siguiente emprendieron la búsqueda de Jesús una vez más, buscando a Jesús. Y nosotros la semana pasada vimos por qué esta multitud buscaba a Jesús. No por las señales, no por los milagros, no porque Cristo había sanado a sus enfermos, sino más bien porque Cristo había saciado su hambre. Lo estaban buscando por los motivos incorrectos. Esta multitud, que nosotros vemos que está siguiendo los pasos de Jesús, tiene curiosidad de cómo Jesús llegó al lugar donde ellos lo encontraron. Si siguieron la secuencia, vimos los versos que la multitud está siguiendo a Jesús, ve que hay una barca, sus discípulos no están ahí, y ellos dicen, pero Jesús no se subió con ellos. ¿Cómo llegaste aquí a donde tú estás? No se embarcó con los discípulos. Cristo obviamente no responde a la pregunta que estos les hacen, sino más bien que revela las intenciones de su corazón porque andan tras él. Verso 25. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste hasta acá? Te estamos buscando, ¿cómo tú llegaste? Algunos de ellos caminaron, otros nosotros sabemos que tuvieron que caminar a pie, aproximadamente tal vez 3 o 4 horas, tenían que cruzar un lago. Pero estaban en busca de Jesús. Y su pregunta entonces, cuando lo encuentran, ¿cómo llegaste hasta acá? ¿Cómo llegaste hasta acá? Cristo no responde a esta interrogante. Verso 26, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan para llenarse. Esta multitud se maravilla de lo que Jesús ha realizado, los milagros que Jesús ha realizado. Pero ellos no entienden el propósito por el cual Cristo realizaba las señales que hacía enfrente de ellos. Estas señales tenían el propósito de confirmar el mensaje de Cristo, de confirmar que Él era el Hijo de Dios, para que ellos reconocieran que Cristo había bajado del cielo como Hijo del Hombre, como Hijo de Dios. Pero ellos no habían entendido esto, no habían visto a Cristo de esta manera. Estas señales fueron dadas al pueblo para que ellos pudieran creer en Jesús, pero ellos no lo hicieron. Versos 4:48. Yo quiero que vayamos un poquito atrás. Juan, capítulo 4, verso 48. Cristo les dice, no a esta multitud, hablando con otros judíos, le dice, entonces Jesús les dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Él conocía las intenciones de los corazones de aquellos que andaban tras él. Y él sabía que si ellos no veían señales, no iban a creer. Lo interesante con esto es que Cristo hizo estas señales, pero ellos no creyeron. La realidad es que ellos no querían creer en Jesús, aunque Él les había mostrado quién Él era y las cosas que Él podía hacer. Los versos 25 hasta el verso 59, nosotros encontramos a Cristo hablando con esta multitud que le persigue,
Aparentemente, por las preguntas que nosotros vemos que ellos hacen, parecería como que estas personas tienen algún tipo de interés en conocer realmente a Cristo, en formar parte ser parte de sus discípulos. Y una serie de preguntas que ellos le realizan. Mientras Cristo responde estas preguntas, Él va revelando que Él es el Hijo de Dios. Que Él es el Hijo de Dios. Y yo quiero que ustedes caminen junto con nosotros o al lado de esta multitud para escuchar lo que Cristo les dijo y lo que ellos así preguntaron. Verso 27. Verso 26, nosotros vemos a Cristo respondiendo no necesariamente la pregunta, sino más bien la intención de sus corazones. Y Él dice, verso 27, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. Parecerían unos versos con un verso simple, pero hay información que Cristo les está dando aquí a esta multitud. Cristo les está comunicando algo. Él no solamente reprende a la multitud por la razón por la que lo anda buscando, pero también los exhorta. ¿Y cuál es su exhortación? Primero, en el verso 27, Él les dice que la comida es perecedera. Lo que ellos andan buscando es perecedero, se pierde, es momentáneo. Los alimentos físicos perecen. Y una vez que son consumidos y hacemos el proceso de digestión, ya no sirve para nada. En cuestión de horas, volvemos otra vez a estar vacíos. Cristo también les revela que ellos deben buscar la vida eterna. En el verso 27, trabajen, dice Él, no por la comida que perece, sino por la que permanece para vida eterna. Trabajen para lo que es eterno, busquen la vida eterna. Él no solamente les dice esto, también Él les comunica, les dice, solo el Hijo del Hombre, solamente Él es que puede otorgar esa vida eterna. Solamente Él puede otorgar esa vida eterna. Y como cuarto, Dios ha puesto su sello de aprobación sobre este que puede dar vida eterna, refiriéndose a Cristo mismo. Él se está revelando a esta multitud quién es Él, las cosas que Él puede hacer por la multitud, no las cosas que ellos quieren de Él. El pan físico, no. Él le está ofreciendo, y vamos a ver eso más adelante, Él le está ofreciendo el pan de vida. Aquello que no perece, aquello que es eterno. Pero la multitud no anda tras estas cosas. Ellos andan tras las cosas que son perecederas. Verso 28, vemos a la multitud otra vez con una pregunta. Y parecería como que ellos están interesados en conocer una vez más a Jesús. Y comienzan a argumentar con Él. Y ellos cuestionan a Jesús, verso 28. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esto es a raíz de lo que Cristo le había dicho en el verso anterior. Ok, entonces, ¿qué obra tengo yo que hacer? ¿Qué demanda Dios de nosotros? Y a esta pregunta sí Cristo les responde. Mira lo que dice Cristo. Verso 29. Esta es la obra que Dios exige, que crean en aquel a quien Él envió, les contestó Jesús. Que crean en aquel que el Padre envió. ¿Y a quién envió el Padre? A Jesús. ¿Qué es lo que la multitud tenía que hacer? Creer en Jesús, aquel a quien el Padre había enviado, aquel en el que el Padre había puesto su sello de aprobación por medio de las señales que Él estaba realizando. Algunos habían dicho que Cristo no pudo haber hecho todas estas cosas si Dios el Padre no estaba con Él. No eran cosas simples las que Cristo hacía, eran milagros extraordinarios. Eran cosas increíbles para todo ser humano.
Y ellos reconocieron de que había algo distinto en Cristo, pero ellos no querían creer para salvación. ¿Qué Dios exige? Que crean en aquel que Él envió. Esto es lo que Cristo les dijo a esa multitud que le estaba siguiendo. Y es lo mismo para nosotros en el día de hoy. ¿Qué es lo que Él dice? La obra. Crean en Jesús. Crean en mí. Crean en la obra que yo he de realizar. La obra que ya Él realizó a favor de nosotros. Tener fe en Jesús es lo que Él está diciendo. Los versos 30 hasta el verso 31. Hay otra pregunta que la multitud hace a Cristo. Pero esta pregunta que esta multitud hace a Cristo es interesante porque parecería un tanto ofensiva. Versos 30 y 31. ¿Y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. Entonces ellos ahora hacen un argumento y dicen: nuestros antepasados comieron el maná del cielo, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y ellos están diciendo: nuestros antepasados creyeron en Moisés porque Moisés le dio pan del cielo. A lo que Cristo más adelante va a responder: ¿qué tú puedes hacer para que te creamos? ¿Qué señal realizarás? Y si tú llevas la secuencia del relato que Juan está haciendo aquí, tú podrías preguntarte: ¿pero no es esta la misma multitud, iniciando desde el verso 1, que seguía a Jesús por las señales que Cristo había realizado? Entonces, ¿qué pasó con ellos? Se olvidaron de esas cosas que Cristo había realizado en frente de ellos. Se olvidaron tan rápido de esta parte sobrenatural de que aproximadamente algunos dicen, el texto dice la alimentación de los 5,000, pero otros dicen que probablemente había unos de 12 a 14,000 si te pones a contar las mujeres y los niños. Es algo extraordinario. Ellos sabían que cuando Cristo ofreció este pan, ellos sabían que no había forma ninguna de ellos poder ser alimentados hasta saciarse con la condición en la que ellos estaban. Estaban lejos del pueblo y ellos no iban a encontrar tanto alimento para que todas estas personas fueran saciadas. Pero esta es la misma multitud que ahora le demanda a Cristo que le muestre una señal. Haz algo sobrenatural para que nosotros podamos creernos. De hecho, Moisés así lo hizo para nuestros antepasados. Obviaron ellos el milagro que Cristo había realizado con la multiplicación de los panes o cuando Cristo sanó a sus enfermos. Ahora ellos piden señales. Ellos necesitan ver para creer, es lo que ellos están diciendo. Nosotros podemos creerte, pero necesitamos ver las cosas que tú puedes hacer. Pero la verdad es que ellos vieron, ¿pero qué? Pero no creyeron. Esa es la realidad. Ellos vieron, pero no creyeron en Jesús. No creyeron en Él para salvación. No lo vieron a Él como su Salvador. Pero ellos piden señales. Nosotros podemos creer, danos una señal. Su problema no es lo que Cristo puede hacer, sino más bien es la incredulidad. Aunque Cristo realizara un milagro más, ellos iban a cuestionar otra cosa más. Su problema era la incredulidad, su problema era la dureza de sus corazones. Y es como dice el apóstol Pablo, tienen el entendimiento entenebrecido. El Dios de este siglo los ha cegado, dice Pablo, ha cegado su entendimiento. Aunque las cosas están ahí, de primera mano ellos pudieron ser parte de estos milagros que Cristo había realizado. Ellos todavía le dicen a Cristo: no, nosotros queremos que tú nos muestres las cosas que tú puedes hacer. Danos una señal, como lo hizo Moisés con nuestros antepasados. Su problema no era de señal. Su problema era la incredulidad y la dureza de sus corazones.
que hoy día es lo mismo para esta sociedad, para todo el mundo. Su problema no es reconocer a Dios, a Jesús, como aquel que hace milagros y cosas sobrenaturales. Su problema es la incredulidad, no quieren creer. Su problema es la dureza de sus corazones. Son ciegos, no pueden ver, no quieren ver. Juan capítulo 5, verso 14. Perdón. Aparentemente era otro texto, lo confundí. Verso 32. Verso 32 de Juan capítulo 6. Cristo corrige el argumento que ellos hicieron junto con su pregunta. Ellos dijeron, nosotros queremos a Moisés porque Moisés le dio pan del cielo al pueblo. Pero Cristo en el verso 32, miren lo interesante, como Él les responde y los corrige. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés, dice Él, el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. Y si ustedes otra vez siguen la secuencia, Cristo una vez más se va revelando a esta multitud que le sigue. Una vez más Él le va diciendo quién Él es. Ahora, Él no solamente le dice, no, es errado la forma de ustedes pensar de que Moisés fue quien les dio a ustedes el pan. No fue Moisés, fue Dios el Padre. Pero con sus palabras Él dice, mi Padre es quien lo dio. Ahora Él dice que Él es hijo de Dios. Y esto es chocante para esta multitud que está siguiendo a Jesús, tal vez como un profeta, uno tal vez que hace grandes milagros. Pero ahora es chocante para ellos escuchar de Jesús aquellos, si más adelante pueden ver esto en los siguientes versos, que dicen, pero ¿cómo tú te atribuyes ser Dios si nosotros conocemos a tus padres, a José y María? Hay problemas entonces aquí con ellos. Él les dice el verso 32, Moisés no fue quien les dio a ustedes ese pan del cielo. Mi Padre es el autor de esa obra, es Dios el Padre quien hizo esto, no Moisés. Y como tercero, mi Padre les está dando a ustedes ahora el verdadero pan de vida. Aquello era solamente un reflejo de lo que habría de venir, hablando de Cristo, que es el verdadero pan de vida. Aquel que iba a satisfacer el alma del hombre para vida eterna, eternamente, no saciar algo momentáneo. Versos 33 hasta el verso 35, Cristo una vez más dice que Él es el pan que bajó del cielo, verso 33. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Una vez más, es progresivo mientras Cristo va mostrándoles a esta multitud quién es Él. Ellos necesitan creer. El pan de Dios es aquel que baja del cielo. Y Él les está diciendo ahora con estas palabras. El pan que bajó del cielo no es un elemento natural, sino es una persona. Es una persona, el pan que bajó del cielo, y las características de esta persona que bajó del cielo es que da vida al mundo. Eso es lo que Cristo les está diciendo. El pan es una persona y sabemos que es Cristo. Este pan da vida al mundo, pero da vida eterna. Y Cristo, en los versos siguientes, hace un contraste entre el pan físico, el elemento físico que nosotros comúnmente conocemos, al pan de vida, que es Él. El pan físico es un elemento, satisface por breve tiempo, y los que comen de ese pan, Cristo dice, mueren. Nosotros nos alimentamos. Es necesario que nos alimentemos, pero al final nuestro cuerpo va a perecer. Lo hacemos para poder mantenernos en pie, pero en algún momento
cuando Dios así lo determina, nosotros todos vamos a morir. El pan que comemos, o los alimentos que comemos, no nos van a ayudar a permanecer para siempre. Entonces hay un elemento: vas a morir. Este pan es un elemento, satisface por breve tiempo, y los que comen de este pan, obviamente van a morir. Ahora, el pan de vida, dice él, es una persona. Vino del cielo, nos fue dado del cielo como un don de Dios. Da vida al mundo, satisface para siempre, y el que come de él no morirá. Eso es lo que Cristo les está comunicando a ellos. El que come de este pan no morirá. Y estas palabras que Cristo utiliza aquí, hablando de comer su carne, está refiriéndose a creer en Él. Es eso lo que Cristo les está diciendo. Es que crean en Él. Verso 35. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. La forma como Cristo describe este pan, ya nosotros vemos que no es un elemento cualquiera. Se está hablando de una persona, se está hablando de Él. Yo soy el pan de vida. Lo interesante con esta declaración de Cristo, podríamos pasarla otra vez por alto, pero el Él decir yo soy, y muchos de ustedes que tienen conocimientos bíblicos, el nombre yo soy, ¿a quién se refiere? ¿Quién utilizó ese nombre, yo soy? ¿Aló? Ajá. Dios. ¿Cómo Dios se le reveló a Moisés? Él dijo, yo soy. Así que estos judíos entendieron cuando Cristo dijo, yo soy, ellos saben que Él está diciendo que se está haciendo igual a Dios. Y Cristo es Dios. Pero ellos no quieren reconocer eso, y Él dice, yo soy Dios, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca más tendrá hambre. Y no está hablando de esa necesidad física, está hablando de lo espiritual. Nunca más volverá a tener sed. Cristo es el pan de vida que satisface el alma, el corazón hambriento, que busca saciar, obviamente, su hambre. El problema está en que buscar saciar su hambre, o estas personas que buscan saciar su hambre en aquellas cosas que no permanecen para siempre, se pierden. No satisfacen sus deseos. Es como echar agua a una cisterna rota, como decían otros versos. Es trabajar de balde. Es esforzarse para nada. Buscar satisfacer su sed y el hambre, aquello que no permanece para siempre, estás trabajando para nada. Es únicamente en Cristo en que el hombre puede encontrar descanso para su alma. Solamente en Él es que el hombre puede saciar esta hambre, y solamente en Cristo es que puede saciar su sed. El llamado que Cristo le hizo a esta multitud es el mismo llamado que nos hace hoy por medio de su palabra revelada a nosotros. Es necesario que nosotros comamos de este pan que permanece para siempre, que permanece para vida eterna. Es necesario que nosotros creamos en Cristo. El llamado es el mismo, que vengas a Él. Ese es el llamado que Cristo les está haciendo a esta multitud. Crea en mí. Yo soy el enviado del Padre. Yo soy el pan de vida. Yo soy el que bajó del cielo. Ellos vieron a Jesús, pero no creyeron en Jesús. Él se les presentó como aquel que era el Hijo de Dios, como aquel que habría de venir, aquel a quien el Padre había sellado, había dado su aprobación. Él es aquel a quien ellos estaban esperando, pero la necedad de sus corazones no les permitió ver al Salvador del mundo. Su necedad no les permitió ver el Salvador, aquel que pudo salvarle. Los versos 37 hasta el verso
40, nosotros vemos aquí a Cristo hablando de la soberanía de Dios sobre la salvación. Él escoge a quien Él quiere. Todos, verso 37, todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo. Y es algo interesante lo que Cristo está diciendo aquí. Aquellos que vienen a Él no vienen por voluntad propia. El Padre es quien lo atrae. El Padre es quien se los da a Cristo, su Hijo. Pero Él dice, y eso es palabras de esperanza para aquellos que estamos en Él. En el verso 37, que todo el que viene a mí no lo rechazo. Dios no nos ha rechazado. Cristo no nos ha rechazado. Y aquellos que están aquí en esta mañana, o tal vez aquellos que nos están mirando, Cristo no te va a rechazar. Ven a Él. Él espera que tú vengas a Él, que tú creas en Él. Él no te va a rechazar. No serán rechazados, sino más bien serán recibidos con las manos abiertas. Cristo promete seguridad y resurrección para el día final. Verso 38. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Yo soy el Padre. Y esa es la voluntad del que me envió. Que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Y 5 veces esta frase de resucitarlo en el día final aparece en estos versos. La misma repetición asegurándonos a nosotros que tenemos seguridad eterna en nuestro Señor. Confiando en Él, confiando en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, creyendo en Él, nosotros seremos resucitados en el día final para pasar una eternidad con Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Hay seguridad eterna para nosotros. Pero es necesario que tú creas. Es necesario que tú creas. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo, y es aquí la clave, todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y otra vez, yo lo resucitaré en el día final. La salvación es una gran obra. Dios obviamente nos ha redimido y es una gran obra la que nosotros vemos que nuestro Dios está haciendo. ¿Y qué es lo que a ti te corresponde? Creer. Reconocer a Cristo, reconocer a su Hijo. Eso es lo que a ti te corresponde. La gran obra es reconocer a Cristo. Y no se trata solamente de saber quién Él es. Es de creer en Él para salvación, tener fe en Él, entregar tu vida a Él. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo. Y al hacer esto, entonces, Él promete que nos dará vida eterna y que seremos resucitados en el día final. Pero es necesario que tú creas. Es necesario que tú te entregues a Él y que le reconozcas como Salvador. Juan capítulo 20, los versos 30 al 31, nosotros ya lo hemos leído antes, muestra el propósito de este libro. Dice, Jesús hizo muchas cosas, muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Él es el Cristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que al creer en su nombre tengan vida eterna. Únicamente podemos encontrar vida eterna en Cristo Jesús, creyendo en Cristo Jesús. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo, hombre. No importa en quién tú has puesto tu esperanza, si no es Jesús para salvación, entonces te van a defraudar. Porque Dios no aceptará a otro abogado que no sea Cristo Jesús.
Dios no aceptará otra sangre que no sea la de Cristo Jesús. Dios no aceptará otra justicia si no es la de Cristo Jesús imputada sobre ti. Así que no rechaces a Jesús. No lo rechaces como hizo esta multitud. No cometas este error. Y si seguimos mirando el relato, la multitud sigue hablando con Cristo y Él sigue revelándosele, diciendo quién Él es, que es el pan de vida. Pero la multitud no quiso creer en Él. Una vez más, Él le dice, no solamente yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo. Verso 51. Y Él dice que Él va a entregar su vida en favor del mundo. Verso 51 dice, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, y ya hemos dicho que es creer en Él, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. No hay vida fuera de Cristo. No hay vida fuera de Él. Él entregó su vida para que nosotros pudiésemos hoy vivir, para que nosotros hoy pudiéramos responder a Dios el Padre. Yo quiero que saltemos y vayamos a la última sección de este capítulo 6. Y vamos a leer los versos desde el 60 hasta el verso 60 y 68. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que Él había dicho, les reprochó. Esto les causa tropiezo, les dice Jesús. ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde Él antes estaba? El espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, dice Cristo, hay algunos de ustedes que no creen. Otra vez, la palabra clave es creer. Pero hay algunos de ustedes, dice Él, que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que creían y quién era que lo iba a traicionar. Así que Él añadió lo siguiente: por eso les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos, y resalta esto, desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban más con Él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Esta multitud, algunos de ellos, específicamente algunos de los discípulos que andaban con Jesús, no los 12, otros, que estas palabras que Cristo había pronunciado eran palabras difíciles, que ellos no querían aceptar lo que Cristo había dicho. Y la reacción de esta multitud al escuchar esto fue decir, son duras palabras, se sintieron ofendidos y decidieron apartarse de Él, apartarse de aquel que le estaba dando vida eterna. Y pensando en esa multitud, me llegó a la mente de algunos hermanos, o aquellos que una vez confesaron tener a Cristo,
como ellos dicen que ya se han apartado del Señor, reconocen que ya ellos no son cristianos. Pero mi pregunta para aquellos que han tomado esa decisión es la misma que Cristo les hizo a estos discípulos. O la pregunta que hizo Pedro. Pedro dijo, ¿a dónde iremos? Y la pregunta para mí, o para ti, en esta mañana, es ¿a dónde tú irás? Esa es mi pregunta. ¿A dónde tú irás? El camino que tú estás tomando, ¿a dónde te va a llevar? Tú eres de los que vas a correr tras aquello que no satisface, tras aquello que no tiene valor. ¿Eres tú de los que vas a rechazar al dador de vida eterna? Tú estás consciente de la decisión que tú estás tomando al darle la espalda al Salvador. ¿Tiene el mundo mejores cosas que ofrecerte que Dios? Tal vez tú eres de los que estás contemplando abandonar el camino. Pero ¿tiene el mundo mejores cosas que ofrecerte? ¿O tú vas a hacer como hizo esta multitud, que Cristo reconoció que ellos hicieron un esfuerzo para trabajar por aquello que perece? Y Cristo le dice, no, su esfuerzo no lo hagan en eso. Trabajen para aquello que permanece para vida eterna. ¿Tú prefieres cambiar lo eterno por lo pasajero? O pensando en nuestra historia, tú vas a cambiar espejito por oro, conociendo el valor de lo que tú tienes. Una vez más, ¿a dónde tú irás? ¿A dónde tú irás? ¿Hacia dónde te estás dirigiendo? Buscarlo, mis hermanos, no es suficiente. Es necesario que nosotros tengamos una relación con Dios. Es necesario que nosotros creyamos en Él. Y lo mencioné en el sermón pasado. Buscar a Dios no es venir a la iglesia. Buscar a Dios no es orar cuando tal vez te parezca. Buscar a Dios es confiar en Él, entregarle tu vida a Él para que Él sea amo y Señor de ti. Para aquellos que estamos en el Señor, yo creo que estas son palabras esperanzadoras, el saber que por el hecho de estar en Cristo Jesús, Él nos va a resucitar en el día final. Y eso nos llena a nosotros de esperanza. Nos llena de esperanza el saber que nosotros estamos seguros en sus manos. Pero para aquellos que no tienen al Señor, es desesperanzador, es desalentador el saber que ellos no tienen un Salvador y que están trabajando por aquello que perece. Y para aquellos que están aquí en la mañana de hoy y los que nos están viendo, mi pregunta para ti es la siguiente otra vez. ¿A dónde tú vas a ir? Si el mundo se terminara ahora mismo, ¿cuál sería el destino de tu alma? Nosotros tenemos un gran tesoro y nosotros lo estamos compartiendo. Hay una historia que leí en el día de ayer. En las Filipinas, un pescador, obviamente salió al mar a pescar, y tiró el ancla, y el ancla se le quedó atascada. Obviamente tenía que liberar el ancla para poder continuar. Cuando bajó, ¿verdad?, encontró una gran perla. Para él no tenía mucho valor. La guardó, la escondió en su casa. Y dice que estuvo en la familia como alrededor de unos 10 años. La casa se quemó y la perla la encontraron. Y esta perla tenía el valor, nada más y nada menos, que según ellos, la estimación, de $90 millones.
Era grande, una perla significativamente grande. Esta persona tenía un gran tesoro, no lo valoró, no lo conocía. Pero tú tienes un gran tesoro que tú conoces, que es el Señor. Valoremos a nuestro Señor, valoremos la obra que Él ha hecho en favor nuestro. Y otra vez, el mundo no tiene nada que ofrecernos, porque lo que el mundo ofrece es pasajero. Pero lo que nuestro Dios ofrece es eterno. Vamos a orar. Padre, yo te quiero rogar en esta mañana que tú obres especialmente en los corazones de aquellos que están aquí, o los que nos ven, que no te conocen. Y que ellos puedan meditar sobre la condición de sus almas, que ellos puedan reconocer que están haciendo un esfuerzo sobrenatural para las cosas que no tienen ningún valor eterno. Yo te ruego que tú hables y toques sus corazones ahora, Padre de los cielos. Que tú lo atraigas a ti. Que tu Espíritu Santo los esté convenciendo de pecado y de juicio. Ábreles el entendimiento, Padre de los cielos. Quítales aquello que los mantiene cegados. Quita aquello de sus corazones que hace que sus corazones estén endurecidos. Y permite que tu palabra y tu Espíritu Santo puedan hacer una obra de regeneración en las vidas de aquellos que no te conocen. Y yo también te quiero dar gracias, Padre de los cielos, porque tenemos un gran tesoro. Tenemos el pan de vida. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que todos nosotros creamos. Y nosotros hemos creído. Y nosotros estamos esperanzados de que un día, sea que vayamos a ti o que tú vengas, nosotros nos presentaremos delante de ti. Y aquel día, en el tiempo final, podemos estar descansados en que tú nos vas a resucitar. Y esto para nosotros son palabras de esperanza, porque sabemos que nuestra resurrección, Padre de los cielos, será para nosotros gozarnos eternamente contigo en los cielos. Pero sentimos lástima por aquellos que aún viendo las señales, siguen pidiendo: Señor, déjanos ver qué tú puedes hacer, siendo rebeldes a tu llamado y poniendo en peligro la vida eterna, poniendo en peligro sus almas, de pasar una eternidad separados de ti. Y sabemos que el futuro no es nada alentador para aquellos que te rechazan. Padre, pedimos que tú nos ayudes y nos dirijas, y que nos ayudes también a valorar a nuestro Salvador. En Cristo Jesús, nuestro Señor, pedimos. Amén.